Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Gracias por su sintonía en esta maravillosa noche, ¿verdad? De lunes. Este es su programa Cierre de Programación. Y estamos estudiando los cierres de programación, lo que es el Evangelio de Juan. Ya llevamos como un mes o 2 meses, creo 2 meses, estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el versículo 29 del capítulo 1, del 29 al 37. Nos toca ver el Cordero de Dios. La semana pasada vimos una parte, ¿verdad? Que el Cordero de Dios, del que habla Éxodo, capítulo 12. Si usted va a los 5 libros de la ley, donde usted ve que siempre hay un cordero en sacrificio, ya sea el sacrificio del holocausto de la ofrenda o el sacrificio del holocausto de paz o diferentes tipos, ¿verdad?, de sacrificios que hay, pero donde siempre es inmolado un cordero, siempre simboliza a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Simboliza a Cristo Jesús. Entonces la noche de hoy, amados hermanos, vamos a... la semana pasada vimos entonces que el Cordero de Éxodo capítulo 12 hablaba de Cristo Jesús, ¿verdad? Y Juan testificó en el versículo 29 del Evangelio de Juan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea al Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, eso significa que todo el mundo está bajo condenación, como estaba todo el pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Era necesario que fueran liberados y no podían ser liberados, ¿verdad?, sin que antes Jehová Dios le mostrara su poder al faraón. Y para eso tenía que sacrificarse un cordero sin defecto de 1 año, que era apartado el 10 del primer mes del calendario judío, que es el mes de Nisán, y era inmolado el día 14 del primer mes del calendario judío de Nisán. Fue inmolado por primera vez allá en Egipto, según nos dice Éxodo capítulo 12, versículo 3 en adelante. Y que la sangre de ese cordero, hermanos, sirvió para que los judíos pintaran la puerta de sus casas, ¿verdad? Los 2 postes y el dintel de la puerta, o sea, el travesaño de la puerta, para que esa misma noche, el 14 de Nisán, cuando pasó la muerte en Egipto, Jehová Dios no dejó que la muerte tocara a su pueblo, ¿verdad? Porque su pueblo, la sangre, estaba identificada con la sangre del Cordero. Entonces, eso era un símbolo del Cordero, quien es Cristo Jesús, del quien Juan el Bautista testificó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo es poderosa, ¿verdad? Porque la sangre de aquel Cordero sin defecto allá en Egipto no permitió que la muerte tocara al pueblo judío, y fue libertad al pueblo judío, ¿verdad? Esa misma noche, dice la palabra del Señor, salieron apresurados y tomaron panes sin levadura, dice la palabra del Señor, y celebraron fiesta a Jehová en el desierto por 7 días, según lo cuenta Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Eso significa, amados hermanos, que la sangre de Jesús es poderosa para libertarnos, para limpiarnos de todo pecado y para librarnos de la muerte, ¿verdad? Para librarnos de la muerte. Entonces Juan el Bautista dio testimonio diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29 y el versículo 37 también lo dice, ¿verdad? Entonces todo el mundo está bajo condenación. Todos necesitan, ¿verdad?, a Cristo Jesús para poder ser salvos.
para que la segunda muerte no tenga potestad sobre ellos, ¿verdad? Es necesario que ellos mueran a sus pecados. Así la palabra dice que la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Pero tienen que creer en Jesús. Entonces es un punto principal. Por eso Juan no se equivoca y Juan vino a dar testimonio que Jesús, solamente en Él está la salvación del ser humano. Gloria sea al Señor. Entonces el libro de Éxodo capítulo 12 nos muestra dos puntos, ¿verdad? Muy importantes. En ese pasaje es muy interesante ver cómo Dios manda que los judíos pongan la sangre en la puerta de su casa. Y esa sangre es poderosa porque no dejó que la muerte, no permitió Dios que la muerte tocara al pueblo de Israel. Entonces la sangre y el poder de Dios. En el tiempo actual es lo mismo. Se necesita el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la salvación. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver por qué Isaías también profetiza, ¿verdad? Que Jesús, que el Mesías iba a ser muerto como un cordero, ¿verdad? Porque Isaías profetizó inspirado por el Espíritu Santo, haciendo un énfasis al cordero de la ley también. Él dijo que como cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante. Entonces hoy vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad? ¿Por qué es que Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios? ¿Y por qué cómo las Sagradas Escrituras nos muestran, ¿verdad? Que Jesús sí es el Cordero de Dios. Entonces vamos a tratar ese punto en el tiempo actual y vamos a hacer énfasis a la ley también. Vamos a tratar como primer punto entonces, ¿verdad? Basándonos en Juan capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios y su sacrificio. Cómo es que la ley y su cumplimiento profético en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como punto número 1 quiero que veamos que la ley, amados hermanos, dice en Éxodo capítulo 12, versículo 46, que ningún hueso, ¿verdad?, del cordero iba a ser quebrantado. Eso lo vamos a ver entonces según la ley, hablando del Cordero de Dios. Y el cumplimiento profético de este pasaje, ¿verdad?, que Juan cita en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, acerca de Jesús como el Cordero de Dios. Su cumplimiento en el sacrificio. ¿Cómo es que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Era necesario entonces que el Cordero de Dios fuera sacrificado, pero ya no solamente por el pueblo judío, sino dice la palabra de Dios, por toda la humanidad, o sea, por todo el mundo, por amor a usted y por amor a mí. Entonces, como primer punto vamos a ver que ningún hueso de nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado, ¿verdad? Así lo decía la ley y así es el cumplimiento. Entonces concluimos que Él es el Cordero de Dios y solamente en Él hay salvación. Vamos a ver Éxodo capítulo 12, versículos 46. Amén. Éxodo 12, 46 dice así: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaréis hueso suyo. Gloria sea al Señor. Ese es el primer punto, hermanos. Dice la palabra en el versículo 46 de Éxodo capítulo 12: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaréis hueso suyo. El punto a tratar aquí es que el Cordero de la Pascua no se permitía, ¿verdad?, según el mandamiento de Dios, que fueran quebrantados sus huesos. Ni un solo hueso del Cordero tenía que ser quebrantado, sino sacrificado. Gloria sea al Señor. Entonces ahora vamos a ver cómo se cumple, ¿verdad? Por eso la palabra dice, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6 y Juan capítulo 5, que la ley da testimonio, ¿verdad? La ley da testimonio de Cristo Jesús. ¿Cómo es que los judíos no pudieron entender, ¿verdad?, su venida y no lo pudieron recibir? Y no lo han recibido hasta el tiempo actual, cuando toda la ley y los profetas dan testimonio de Cristo Jesús. Entonces, ahora vemos el Evangelio de Juan, el cumplimiento, ¿verdad?, de la ley. En el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 36. Gloria sea al Señor.
El Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 36. Vamos a estar leyendo textos paralelos, porque tiene que ver con lo que Juan cita en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando él dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y en su sacrificio, a través de su sacrificio, Él llevó todos nuestros pecados, dice la palabra del Señor, y resucitó con poder y gloria. Entonces, como que si va junto, ¿no? Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, según la ley, el Cordero tenía que ser sacrificado, ¿verdad? Y según la ley, el Cordero tenía que ser sacrificado y no iba a quedar parte del Cordero para mañana. Según la ley, el Cordero no tenía que ser quebrado ningún hueso del Cordero. Entonces, en el cumplimiento en cuanto al sacrificio de Cristo Jesús, vemos también, ¿verdad?, que la ley se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 22. Amén. El Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 19, versículo 36. Gloria sea al Señor. Versículo 36. Dice la palabra, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Gloria sea al Señor. Estas cosas, dice la palabra, sucedieron, ¿verdad? Dice que Jesús murió, ¿verdad?, antes de que entrara el día de reposo. Por eso vamos a ver el día de su resurrección también. Jesús murió el mismo día. Viene siendo como a las 3 de la tarde a nuestro tiempo, ¿verdad? No era costumbre cuando... porque esta era una sentencia romana, ¿verdad? Para dar muerte a los delincuentes más peligrosos, se podría decir, ¿verdad? De aquel entonces, que no fueran romanos. Pero se tiene entendido que cuando estos hombres históricamente, ¿verdad?, según la historia, eran crucificados, no morían el mismo día. Algunos tardaban hasta 8 días para morir. Y entonces, para que murieran más rápido, según la historia, dice que les acostumbraban a quebrar los huesos, o sea, los huesos de las piernas. Y eso ayudaba a que, no sé, a que el cuerpo a lo mejor se descalleciera más y la sangre se pusiera dura más rápido, y así el individuo moría más rápido, ¿verdad? Pero con el Señor Jesucristo no fue así, ¿verdad? No fue así porque se tenía que cumplir la ley al pie de la letra. Si al Señor Jesús le hubieran quebrado parte de sus huesos, entonces la ley no se hubiera cumplido. Entonces lo que la ley testificaba no se hubiera cumplido en Cristo Jesús, y hubieran razones grandes para que los judíos actuales, como las de aquel entonces, no creyeran en Cristo Jesús. Pero la palabra, dice las Sagradas Escrituras, como hemos venido comentando desde que empezamos este estudio, el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo, porque había tanta confusión entre los discípulos de Juan el Bautista en cuanto a su ministerio, y en cuanto a los judíos que no querían creer en Cristo Jesús, y en cuanto a los gnósticos que no creían que había un creador. Entonces son 3 puntos bien importantes que el apóstol Juan toma para escribir su evangelio con detalle, ¿verdad? Y aquí en el versículo 19 nos da un detalle claro para que el pueblo judío entienda que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con pruebas contundentes. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: para que se cumpliera esto sucedió, para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Gloria sea al Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor, amados hermanos. Ese fue el propósito del apóstol Juan, escribir con detalles, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús murió el mismo día. ¿Por qué razón? Porque si él no hubiera muerto el mismo día, se le hubieran quebrado los huesos. Pero como él murió cuando los soldados lo vieron, ya había muerto. Ya no había necesidad de quebrar los huesos.
porque él ya había expirado, ya había entregado el Espíritu. Entonces se cumplió las Escrituras. El Cordero de la Pascua, que nos dice todo el capítulo de Éxodo, versículo 12. Todo el capítulo de Éxodo, versículo 12, nos habla del Cordero de la Pascua y su cumplimiento exacto y perfecto, contundente en la vida y el sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces este es un punto muy importante, porque las Sagradas Escrituras nos presentan a Jesús y porque nosotros creemos realmente que Jesús es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las profecías. Entonces, hermanos, no queda dudas, Él es el Cordero de Dios. Amén. Otro pasaje muy importante que podemos notar también, ¿verdad? Es el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 20. También ahí nos habla el salmista David del mismo tema, ¿verdad? Salmos 34, 20. Vamos a ver qué nos dice. Dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, concluimos que la ley, los salmos y los profetas se cumplieron al pie de la letra en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque no fue quebrantado hueso suyo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, proféticamente, ¿verdad? Se cumplió en el sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Este es el punto número 1, hermanos, para que podamos entender la profecía, ¿verdad? Que Juan nos cita en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29 al 37, y nos presenta contundentemente a Jesús como el Cordero de Dios, dándonos a entender que Él quita el pecado del mundo a través de su sacrificio. Eso significa que todo el mundo está bajo pecado y que solamente a través de Cristo Jesús podemos alcanzar la salvación. Amén. Vamos a tratar como punto número 2, ¿verdad? Como punto número 2, el sacrificio de Cristo Jesús. El día del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Para eso entonces vamos a ver dónde nos tiramos. Vamos a ir a Éxodo. Punto número 2, el día del sacrificio. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Vamos a la ley entonces, amados hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 6, ya que estamos viendo los textos relacionados, paralelos con el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Si usted tiene una Biblia de estudio, pues usted nomás busca en el versículo 29 el paralelo, ¿verdad? Y ya lo lleva y lo tira para todo esto. Entonces ya usted puede ver de qué se trata, ¿verdad? Lo que Juan está diciendo. Porque podemos ver nada más el versículo 29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no nos necesitamos más información, ¿verdad? ¿Cómo quita el pecado del mundo? A través de su sacrificio. A través de su sacrificio. Entonces aquí dice la palabra en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Gloria sea al Señor. Entonces, el mandamiento es claro, que el Cordero era escogido, ¿verdad?, el día 10 del primer mes, y era inmolado el día 14, la tarde del día 14, ¿verdad?, del mes de Nisan. Entonces, así nos lo enseña la ley, el día del sacrificio del Cordero sin defecto, simbolizando el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora vamos a ver qué día entonces fue nuestro Señor Jesucristo crucificado, ¿verdad? La ley dice que era el 14 de Nisan. No puede haber contradicción, tuvo que ser el 14 de Nisan. Pero ¿qué día era el 14 de Nisan según los evangelios? Vamos entonces a ver el libro de Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Gloria sea al Señor.
Quien lo encuentra más primero que lo lea. Juan 19, 38 al 42. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Sí es ahí, ¿verdad? A veces me equivoco. Amén. Vamos a ver. 19, 38 al 42. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea se llevó el cuerpo de Jesús, porque ya murió el mismo día, ¿verdad? Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Gloria sea al Señor. Dice ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua. Gloria sea al Señor. Acuérdense que Jesús, en Mateo 26:1 en adelante, 26:12 en adelante, Él manda, ¿verdad?, a hacer preparativos para la Pascua. Esa misma noche Jesús fue arrestado, ¿verdad? Y ese día también, eso fue en la noche, y en el día siguiente el Señor Jesús fue crucificado, ¿verdad? Esa era la preparación de la Pascua, ¿verdad? Y luego dice entonces, que era entonces, el primer día de la preparación de la Pascua era entonces, ¿qué día? El día 14, dice Éxodo, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 6, el día 14 del mes de Nisan. Gloria sea al Señor. El día 14 del mes de Nisan. Entonces, vamos a seguir viendo entonces este punto número 2. Amén. Entonces, ¿qué día era? Según nos podemos preguntar, la palabra dice era el día 14, ¿verdad? De Nisan. ¿Qué día era el día 14? Vamos a ver Juan capítulo 19, versículo 30 al 31, ahí mismo. Juan capítulo 19, versículo 30 al 31. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Él acabó su obra, ¿verdad? Todas las profecías, la ley, todo se cumplió en él. Por eso él dice, consumado es. Ya, todo llegó a su cumplimiento en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entregó el espíritu, ¿verdad? ¿Qué día era inmolado el Cordero de la Pascua? El día 14 del mes de Nisan. ¿Qué día era entonces? Era el día 14 del mes de Nisan, el día del sacrificio del Cordero según la ley, y el día en el que el Señor Jesús fue crucificado, según leímos en el texto anterior, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42, porque era la preparación de la Pascua, ¿verdad? Era ese mismo día, la noche continuaba el otro día, siendo el mismo día, ¿verdad? La preparación de la Pascua. Todavía no entraban al día 15, que era a partir de las 6 de la tarde, era que empezaba, ¿verdad? El siguiente día. Entonces terminaba el día a las 6 de la tarde según la puesta del sol, ¿verdad? Y empezaba un nuevo día hasta la puesta del sol del siguiente día. Entonces, así era el calendario según los judíos. Y no hay pierde, porque la palabra dice en el versículo 42 del Evangelio de Juan, versículo 19, ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos,
porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Era un día de fiesta, ¿verdad? Cuando sucedió todo esto, era el día de la Pascua. Él fue sacrificado y porque ahí había un sepulcro cerca y porque ellos estaban de fiesta en la preparación de la Pascua, entonces ahí pusieron a Jesús, dice la palabra del Señor, en el versículo, porque regresamos entonces, ¿verdad? Al versículo anterior y nos movemos entonces al versículo 30 del capítulo 19 de Juan y nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué día era? El día de la preparación de la Pascua. ¿Qué día era? El día 14 del mes primero del calendario judío, que según el mandamiento de Dios era el mes de Nisan. Versículo 31 del Evangelio de Juan, capítulo 19, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, en el día de reposo, dice la palabra del Señor, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuese quitado de ahí. Gloria sea al Señor. Entonces los judíos, dice la palabra del Señor en el versículo 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen ahí en la cruz, el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuese quitado de ahí. Gloria sea al Señor. Porque para los judíos el día de reposo era un día sagrado, ¿verdad? Era un día de mucha reverencia, era un día santo. Entonces ellos no tocaban nada inmundo, no tenían nada que ver con oficio ni nada. Y si estos cadáveres se iban a quedar ahí, ¿verdad? Siendo ellos judíos, ellos se iban a sentir inmundos. Gloria sea al Señor. Entonces habían muchas razones por qué los judíos quitaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de la cruz. No querían que se quedara en la cruz porque estaba a punto de empezar el día de reposo. Entonces concluimos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el día viernes, ¿verdad? A nuestro horario como a las 3 de la tarde se argumenta, ¿verdad? Eso todos lo saben. Y estaba por empezar, ¿verdad? El día de reposo. Entonces ahí la palabra es clara y dice, por cuanto los judíos, como era el día de reposo, no está hablando aquí de cualquier día, era un día en que ellos no podían trabajar el día de reposo, no podían tener muertos el día de reposo, en ese sentido, porque se sentían impuros, ¿verdad? Sin enterrar. Entonces era necesario, ¿verdad?, que todo esto se hiciera antes del día de reposo, para que los cuerpos no quedaran ahí. Y así fue. Entonces bajaron a Jesús, pidieron que le quebraran las piernas, dice la palabra, pero como cuando los soldados revisaron a Jesús para ver si todavía estaba vivo, se dieron cuenta que ya Jesús había muerto. Entonces ya no fue necesario que le quebrasen las piernas, porque la ley lo decía que no le iba a ser quebrado huesos suyos. Los profetas también lo decían, según el Salmos, y se cumplió la profecía en nuestro Señor Jesús. No le quebraron las piernas. Él fue sacrificado el día de la Pascua, el día 14 del mes de Nisan, que era el día viernes en ese entonces, porque según entendemos, ¿verdad?, que la palabra dice que iba a empezar el día de reposo judío. Gloria sea al Señor. Entonces nuestro Señor Jesús murió el día viernes y tenemos entendido, ¿verdad?, históricamente que en la mentalidad judía era contado un día. Así faltaran 2 minutos para que acabara el día, era contado como un día. Es como en el tiempo actual, para la mentalidad de ellos era similar. No contaban días de 72 horas como algunos argumentan en el tiempo actual. Por ejemplo, algunos movimientos como los que creen en el sábado, otros movimientos como los judíos mesiánicos, ¿verdad? Los nuevos movimientos judíos mesiánicos que siguen también mucho los ritos de la ley. Ellos argumentan que eran días de 72 horas. También ellos argumentan que era el año Sabbat, ¿verdad? Eso es lo que ellos argumentan. Pero el Señor Jesús no
en la mentalidad judía no se trataba de días de 72 horas, se trataba de días. Si así faltaran 2 minutos para que el día terminara, contaba como un día. Es como ahorita si a usted le pasara algo, ¿verdad? Por ejemplo, si pasa un accidente a las 11:59 del día de hoy, pues cuenta como día lunes. Cuenta como día lunes, aunque ya falta un minuto para que sean las 12. Y luego vas entonces, para que empiece, aunque falta un minuto para que empiece el día martes, ¿verdad? Sigue contando como día lunes. Entonces, era igual, era igual. Más sin embargo, algunos argumentan que son días de 72 horas. La palabra, debemos guiarnos en la palabra del Señor. Y en ningún texto de las Sagradas Escrituras nos mencionan días de 72 horas. Eso es algo que la mente humana se crea, ¿verdad? Y cuando la mente humana quiere defender algo que no está en la Biblia, lo defiende porque lo defiende, entonces convencerlo es difícil. Pero si usted busca en los 4 evangelios, ninguno de ellos nos señalan días de 72 horas. Entonces ellos argumentan lo que es el evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 42, si no me equivoco, donde el Señor Jesús dice, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así estará el Hijo del Hombre, dice el evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 40, ¿verdad? Y también ellos argumentan en Marcos capítulo 8, versículo 31, donde también ellos hablan de que la palabra dice, ¿verdad?, que después de 3 días resucitará. Pero si nos damos cuenta, entonces, dice la palabra que el testimonio de 2 cuenta, ¿verdad? Y si es el testimonio de 1, pues queda invalidado. Si usted entonces se da cuenta, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31, no es Jesús el que nos está hablando, sino es Marcos el que está contando cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Marcos está relatando las cosas. Entonces no es Jesús el que nos está hablando, es un argumento, ¿verdad? Que se puede decir que Marcos pues está contando, ¿verdad?, cómo sucedieron las cosas y qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? No es el Señor Jesús. Más sin embargo, el Señor Jesús nos habla en otros pasajes. Por ejemplo, si nosotros leemos entonces lo que es lo que el Señor Jesús decía en cuanto a su resurrección, ya sería entonces el punto número 3, ¿verdad? En el punto número 2 vemos el sacrificio, el día 14, que es el día viernes porque es el día antes del día de reposo. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces, los argumentos que los otros movimientos dan, que Jesús tuvo días de 72 horas, no es bíblico porque no está en ninguno de los evangelios. Entonces argumentan basado en un texto de Mateo capítulo 12, versículo 42 y Marcos 8, 31. Pero en el evangelio de Marcos no es Jesús el que habla, sino es Marcos el que nos está relatando. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué concluimos entonces que Jesús resucitó el día domingo? Porque fue sepultado, ¿verdad?, el día viernes, antes del día de reposo, según nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30 al 31. Gloria sea al Señor. Día de gran solemnidad, dice la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque ese día era un día de reposo especial. Porque ese día, acuérdense que el día de la Pascua se celebraba cada año. Entonces ese día había quedado el día de reposo ahí entre el día de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Es obvio que era un día de gran solemnidad, no era un día de reposo cualquiera, sino era un día de reposo de doble fiesta, se podría entender, porque era ahí donde empezaba también un gran evento para el pueblo judío que tardaba 7 días, aparte del día de la Pascua. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué el día de reposo? También lo dice Marcos, capítulo 15, versículo 42. Vamos a leer Marcos, capítulo 15, versículo 42. Amén. Dice la palabra, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. No dice del año Sabbat. Esto es algo que, como se los vuelvo a explicar, es algo que cuando
alguien lo quiere defender, lo defiende aunque las Sagradas Escrituras no lo digan. Aunque las Sagradas Escrituras no lo digan. Entonces, usted puede presentar textos, ¿verdad? Como de la ley, de los profetas, y los que usted quiera. Pero si los 4 evangelios que son los testigos de los hechos reales no lo dicen, entonces no se les puede creer, ¿verdad? Y así hay muchos temas que están basados en la mente del ser humano y en la teología del ser humano, pero no en las Sagradas Escrituras. Entonces, día de 72 horas no lo dice las Sagradas Escrituras. Año Sabbat tampoco lo dice las Sagradas Escrituras, aunque sí dice que era un día de gran solemnidad, porque en ese mismo día también se estaba celebrando el día de la Pascua y empezaba el día de reposo y empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Más sin embargo, los apóstoles son contundentes. Dice la palabra del Señor en Marcos, capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Entonces, ya iba a empezar el día de reposo. Entonces era necesario, ya que José de Arimatea lo pidió, que se lo damos. Se lo llevaron y lo sepultaron ahí cerca porque ya no había tiempo para más. Ya no había tiempo para más. Ya el día iba a terminar. Iba a empezar un nuevo día. No dice día 72 horas. Aquí está hablando de días. Un día empieza, en el calendario judío, empezaba desde el atardecer hasta el atardecer. Entonces, iba a empezar ya a las 6 de la tarde. Iba a empezar el día de reposo y ya no había tiempo para más. Ya era otro día. Ya no contaba como día 14. Ya contaba como día 15. Entonces concluimos, ¿verdad? Que Jesús sí fue crucificado, sacrificado, según exactamente como la ley lo decía. El primer mes del calendario judío, el día 14, que en esa actualidad era el viernes, no eran días de 72 horas, no son 3 días de 72 horas como algunos lo argumentan. Eso no es real, eso no está en las Sagradas Escrituras. Eso sería entonces, hermanos, el punto número 2, el día del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30 al 31, que Él murió antes del día de reposo. Y también lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42, y Marcos, capítulo 15, versículos 42. Ya vimos que los movimientos argumentan en Mateo capítulo 12, versículo 42, cuando el Señor Jesús pone un ejemplo. Ese ejemplo no es que así sucedió, es un ejemplo en cuanto a lo que sucedió con Jonás. Lo que iba a pasar con Jesús era similar. Y también entonces Marcos también cuenta la historia, ¿verdad? En Marcos capítulo 8, versículo 41, si no me equivoco, o 40, pero Marcos está relatando la historia. Pero entonces vemos que el testimonio de 2 pueden más que 1. Entonces vamos a pasar al punto número 3, los testimonios de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su resurrección, según los evangelios. Vamos a ver, para empezar, el evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Gloria sea al Señor. Vamos a ver que ahora se va Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 42, para poder refutar Marcos capítulo 8, versículo 40, lo que algunos movimientos usan para decir que el Señor Jesús tuvo 3 días de 72 horas exactas en el sepulcro. Lucas capítulo 9, ¿verdad? Versículo 22 dice la palabra del Señor, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Gloria sea al Señor. Si usted lee con atención, dice la palabra y resucite al tercer día, no dice al después del tercer día. Lo dice Marcos capítulo 8, versículo 40, pero no es Jesús, es Marcos el evangelista el que está escribiendo, ¿verdad? Y acordémonos que Marcos era un joven evangelista, que estuvo también a la par de Pedro, que estuvo a la par de Pablo. Entonces él aprendió mucho de ellos, y después él escribió el evangelio de Marcos. Entonces, no le podemos dar todo el crédito a un solo versículo, ¿verdad? Que es el versículo 40 del evangelio de Marcos, capítulo 8,
cuando Lucas vemos claramente que es nuestro Señor Jesús el quien está hablando cuando Él iba a resucitar, en el versículo 22 dice que Él iba a resucitar el tercer día. No dice después del tercer día. Gloria sea al Señor. Entonces, concluimos entonces que el Señor Jesús fue sepultado el viernes y resucitó el tercer día. Si usted cuenta viernes, sábado, el tercer día viene a ser el primer día de la semana, que es el día domingo, como lo profetizó el mismo Señor Jesucristo en cuanto a su resurrección. Esta es la profecía de nuestro Señor Jesús, de su resurrección. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 16, versículo 21. Estos son dos textos contra el texto de Marcos, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra del Señor así. Desde entonces comenzó Jesús a decirle, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Otra vez, gloria sea al Señor. Jesús nos dice que va a resucitar después del tercer día, como para decir son días exactos, son 72 horas exactas. Eso es una teología que no tiene base bíblica, no está en las Sagradas Escrituras, y no hay como argumentar que es validarlo, porque no está. El Señor Jesús dice que iba a resucitar al tercer día. Gloria sea al Señor. Al tercer día no está dando horas ni días exactos, sino Él dice al tercer día, y un día terminaba hasta el último segundo, cuenta como un día. En la mentalidad judía como en la mentalidad actual, según la ley y según el ser humano también. Como les estaba diciendo, si ahorita mismo pasara algo, ¿verdad? En punto cuando falta un minuto para el día martes, no importa si falta 10 segundos, no va a contar como martes, nunca. Un hecho real, nunca lo van a poner para el otro día. Tiene que ser el día que pasó, así sea que faltan 2 segundos faltando para el día martes. Tiene que contar como lunes porque es un hecho real y hay que dar ley, testimonio y datos verídicos. Entonces la ley viene, toma datos, qué día pasó, qué hora, a qué horas eran, bueno, eran y ya, ¿verdad? Y eso fue lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Esto sería entonces, hermanos, el punto número 3. Jesús resucitó el tercer día, que es el primer día de la semana. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea al Señor. Vamos a ver Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. Estos temas son es muy importante, hermanos, porque se trata del Cordero de Dios. Soy que fue sacrificado, ¿qué día? El día 14, el viernes. Y resucitó el primer día de la semana. Marcos capítulo 16, versículo 1 dice, ¿cuándo pasó el día de reposo? No dice cuando pasó el día del año Sabbat. No lo dice. Dice la palabra, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo, Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Gloria sea al Señor. O sea que ellas, las mujeres, ya tenían listo ya las especias aromáticas, ¿verdad? Y pasando el día de reposo, ellas fueron como acostumbraba la costumbre judía al sepulcro para ungir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue? Cuando pasó el día de reposo, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces ahora, gloria sea al Señor. Ahora vamos entonces a leer el versículo 9. Del Evangelio de Marcos capítulo 16, dice la palabra, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Gloria sea al Señor. Ahora aquí la palabra nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Entonces usted también lo puede ver en Mateo capítulo 28, versículo 1, y también en Lucas capítulo 24, versículo 1, y también en el libro de Juan capítulo, vamos a ver, capítulo
20. Gloria sea al Señor. Capítulo 20, versículo 1. Ahí usted puede ver que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana y que se le apareció por 40 días a sus discípulos cada primer día de la semana. Gloria sea al Señor. Entonces, este ha sido, hermanos, el tema, ¿verdad? Acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29 al 37. Era necesario que viéramos un poco de la ley, ¿verdad? Porque según la ley el Cordero tenía que ser sacrificado, ¿verdad? Y según el cumplimiento profético en nuestro Señor Jesús, Él fue sacrificado el día viernes, 14 de Nisan. Fue sepultado el mismo día viernes. Estuvo parte del día viernes en la tumba, parte todo el día sábado, y resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo, como lo conocemos en el tiempo actual. Entonces, el Señor Jesús resucitó con poder y gloria, dice la palabra del Señor, y gracias a eso, entonces, ahora sí dice la palabra, Él quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él quita el pecado del mundo, y la invitación sigue ahí. Gloria al Señor por todos los que hemos creído, y los que no han creído, pues necesitan creer, porque solamente en Jesús hay salvación. Gloria sea al Señor. Vamos entonces a ver ahora el punto número 4. Cristo el Cordero sin mancha, quien merece toda honra y toda gloria. Ahí vamos a terminar. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ahora el apóstol Pedro, ya después de que, acordémonos que él fue uno de los apóstoles, ¿verdad? Que estuvo ahí viendo el sacrificio del Señor Jesucristo y que estuvo ahí presente cuando Él resucitó. Él fue a ver el sepulcro, dice la palabra del Señor, y iban los dos corriendo con Juan, y creo que Juan llegó primero, ¿verdad? Y luego llegó Pedro. Decía un hermano, ¿por qué creen ustedes que Juan llegó primero al sepulcro? Si Pedro era el que se fue primero. Decían que porque Pedro nada más tiene segunda y Juan tiene tercera, ¿verdad? Porque Pedro nada más tiene la primera carta y la segunda carta. Juan tiene primera, segunda y tercera. Entonces es obvio que le ganó al apóstol Pedro. Pero entonces, ¿verdad? Esto es un cuento nada más. Pero entonces dice la palabra del Señor ahora aquí el apóstol Pedro hablándole a los cristianos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios que habla Juan capítulo 1, versículo 29 al 37, el apóstol Pedro le habla ahora a la iglesia, ¿verdad? Los que hemos creído, los que ya estamos en el Señor. Dice que fuimos rescatados, ¿verdad? De vuestra vana manera de vivir, que habíamos heredado de vuestros padres, ¿verdad? Todos necesitan a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque todos están contaminados. Porque dice la palabra en Romanos 3:23, porque todos pecaron, dice la palabra, ¿verdad? Entonces todos están condenados a muerte. Eso fue lo que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres terrenales. Aquí está haciendo una referencia no solamente a su papá de usted. Dices, no, pero sí, es que mi papá es bueno. Usted podría decir, no, pero es que yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? No. Está haciendo énfasis a nuestros padres, o sea, a los primeros seres humanos. Aquí ya estamos hablando de Adán y de Eva, ¿verdad? Que ellos fueron los primeros en transgredir la ley. Y dice que por causa de un hombre, dice Corintios capítulo 15, versículo 23 hasta el 52, dice la palabra, que por causa de un hombre entró la muerte, ¿verdad? Y por causa de un hombre todos murieron. Eso es lo que heredamos de nuestros padres. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro. Eso es lo que heredamos de nuestros padres. Todos heredamos eso. Todos los seres humanos heredaron eso. Todos heredaron la muerte. Gloria sea al Señor. Ahora entonces, como todos heredaron la muerte, se necesita, ¿verdad?, ser rescatados.
para no perecer. Dice la palabra entonces, sabiendo que fuisteis rescatados, ya los que creímos, gloria sea al Señor, ya fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. El sábado estaba leyendo un pasaje muy hermoso que está basado en Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta el 40. Gloria sea al Señor, hasta el 40 creo que, 40 versículos creo que tiene. Y nos habla de las riquezas que hay en la palabra de Dios y del valor de la palabra de Dios que el hombre no puede apreciar. Que aquí la palabra de Dios nos cuenta a nosotros cómo Dios con su poder crió los cielos y la tierra y apartó los abismos, dice la palabra del Señor, con su ciencia. Mas, sin embargo, nosotros no le dedicamos tiempo a la palabra del Señor y nos pasamos 8 horas en las escuelas, en las universidades, leyendo revistas, leyendo libros, oyendo cuentos, viendo televisión, haciendo otras cosas, pero menos la palabra del Señor. Cuando dice la palabra que ahí está la sabiduría de Dios, y dice, esto es más valioso que el oro y que las joyas preciosas. Por supuesto que sí, porque el oro y la plata no nos pueden comprar la salvación, amados hermanos. Así el hombre más millonario de la tierra, con todos sus millones de euros que pueda tener, no puede comprar su salvación. La salvación es en creer en Jesús, y usted y yo lo hemos logrado porque hemos creído que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos creído que Él fue sacrificado en la cruz del Calvario y llevó todos nuestros pecados. Entonces debemos tener eso en mente, que nosotros, gloria sea al Señor, fuimos rescatados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, hermosa y maravillosa de un Cordero sin mancha, que su nombre es Cristo Jesús, del quien dio testimonio Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Gloria sea al Señor. Y es por eso que nosotros estamos contentos, estamos gozosos, es por eso que yo estoy aquí hoy con ustedes, y es por eso que nos congregamos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Él nos salvó, Él nos rescató, Él pagó lo que nadie podía pagar, lo que este mundo no se puede conseguir. ¿Cómo ser salvos en todo lo que hay en esta tierra, verdad? Hay hombres que son muy ricos, que tienen mucho dinero, ¿verdad? Oro y plata, pero estos son cosas materiales. Y lo que la palabra nos enseña a nosotros del Cordero de Dios son cosas espirituales. Y la materia contra las cosas espirituales no prevalecen, porque la materia se destruye y las cosas espirituales permanecen, no se destruyen. Estas son tesoros eternos que Dios nos dejó, ¿verdad? Imagínense, nuestro Señor Jesucristo estaba ya en la eternidad, y por amor a nosotros Él vino de la eternidad al tiempo, o sea, a esta tierra, para salvarlo a usted y para salvarlo a mí, cosa que nada de lo material puede hacer. Entonces Él se merece toda honra y toda gloria. Ese es el resultado de cuando nosotros ya somos salvos. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos recordar, ¿verdad?, que nosotros fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha, dice la palabra, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean puestas en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Gloria sea al Señor. Ese es el resultado, hermanos, de la salvación. Gloria sea al Señor. Dice que este cordero, dice la palabra, fue sacrificado, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que todo lo que la ley, ¿verdad? Cuando Dios le da la ley a Moisés, la ley, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros de la ley, y ya Dios le da también en la ley a Moisés lo que Moisés tiene que hacer con el pueblo de Israel, simbolizando a Cristo Jesús, porque esto ya estaba destinado para que por medio de él nosotros alcanzásemos la salvación. Entonces hemos sido rescatados, hermanos,
por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todos aquellos que no han creído deben de creer, porque solamente en Él hay salvación. Entonces Jesús se merece toda honra y toda gloria. Ese es el resultado de nuestra salvación, ¿verdad? No nos vamos a confundir como algunos piensan, ¿verdad? Que ellos cantan y oran porque quieren ser salvos, o predican porque quieren ser salvos. No, nosotros ya fuimos salvos, entonces cantamos y oramos porque es el resultado de la obra que Jesús ha hecho en nosotros. Él se merece toda honra y toda gloria, amados hermanos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14, y ahí vamos a finalizar este maravilloso estudio esta maravillosa noche. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Jesús se merece toda honra y toda gloria por su sacrificio. Dice la palabra: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban. Dice la palabra, todos tenían ¿qué? Copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos, o sea, de los que han creído. Este es el resultado de la salvación, de lo que el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado, ha hecho en cada uno de nosotros. Juan lo vio, dice el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Gloria sea al Señor. Solamente con la sangre, miren qué poderosa es la sangre de Cristo Jesús, hermanos. El Cordero sin mancha. Todo el mundo lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Por eso Juan dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria sea al Señor. De todo el mundo, hermanos, todos los que han creído han sido limpiados, redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús. No por lo que nosotros hacemos, no por nuestras propias obras, no, sino solamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Dice entonces: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Entonces nosotros alabamos, cantamos, oramos, predicamos, porque Él ha hecho una obra maravillosa en nosotros. ¿Cuál es esa obra? Que nos ha rescatado de la herencia corruptible que heredamos de vuestros padres, y para ser rescatados solamente es a través de la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra: y todo lo criado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos
de los siglos. Amén. Dice que todo lo criado, ¿verdad? Todo lo criado, hermanos, los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que hay muchas cosas creadas, ¿verdad? Por Dios. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. La creación de Dios. Todos reconocen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado del reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de reconocer que Él fue inmolado, es la honra y la gloria. Entonces nosotros también, porque ya creímos, es que nosotros entonces perseveramos, ¿verdad? Lo alabamos, lo glorificamos, lo amamos y creemos en su obra redentora, no en nuestras propias obras, no en lo que nosotros hacemos, no en lo que nosotros comemos, no en lo que nosotros dejamos de hacer, no porque entonces la salvación sería por nosotros, no. La palabra dice explícitamente que la salvación es solamente por la sangre de Cristo Jesús. Nos limpia de todo pecado. Dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante. La primera carta de Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante y capítulo 2. Pero, dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Pero la sangre de Cristo Jesús es poderosa para purificarnos y limpiarnos de todo pecado si confesamos nuestros pecados. Entonces, todos son pecadores, pero todos son limpios, no por lo que hacen, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese resultado es entonces la perseverancia también, la oración, la predicación, y todo lo que el cristiano hace, lo hace porque Jesús ha hecho una obra en él. No porque no porque usted quiere ganar su salvación, no. La salvación la dio el Señor Jesús y la dio completa allá en la cruz del Calvario y cuando Él resucitó. Gracias, amados hermanos. Este ha sido entonces su programa El Principio del Evangelio, cierre de programación, estudiando el libro de Juan capítulo 1, versículo 29 al 37, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea al Señor, gracias por su sintonía. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, estoy transmitiendo desde aquí de Tennessee. Si usted tiene algún comentario, ¿verdad? Desea hacerlo, lo puede hacer al 561-768-3551. Escríbeme en WhatsApp o agrégueme en Facebook como Joel Pérez. Mándame tus mensajes, tus comentarios. Los estaré leyendo con mucho gusto y también te estaré dando una respuesta. Gracias por su sintonía. Dios lo bendiga. Dios los proteja. Dios les ayude en todas sus necesidades. Y nos sintonizamos entonces el viernes. Gloria sea al Señor. El viernes vamos a hablar de los panes sin levadura. Porque acuérdense que el Cordero de la Pascua simbolizaba a Cristo. Pero después del sacrificio de Cristo Jesús, del sacrificio del Cordero de la Pascua, según la ley, seguían los panes sin levadura, ¿verdad? Por 7 días. Entonces, Corintios capítulo 5, versículo 1 Corintios 5, 8 dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada, ¿verdad? O sea, Jesús ya fue sacrificado. Entonces dice la palabra que debemos entonces celebrar, ¿verdad? Con panes sin levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es algo muy hermoso. Entonces esto será el tema el día viernes. Tema que todavía lo voy a preparar, ¿verdad? Que tiene que ver como es que el cristiano, ¿verdad? Está también en fiesta, pero es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Allá era cada año, aquí es para siempre. Entonces nosotros estamos con Jesús de fiesta todos los días. Gloria sea al Señor. Como dicen algunos hermanos, 24 horas. ¿Cómo dice? 24/7, 24/7. O sea que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Jesús está ahí con usted. Gloria sea al Señor. Por eso dice, celebremos ya, no con la vieja levadura, sino ya como levaduras nuevas, como masas nuevas que sois. Ya nosotros somos masas nuevas. Entonces debemos ver ese tema, hermano, va a estar un poco muy interesante. Nos sintonizamos entonces el viernes a partir de las 11 de la noche, 10 de la noche, horario centro, ¿verdad? Yo no sé qué horario es donde usted está, pero aquí en Florida y aquí en Tennessee va a ser a las 11 de la noche, con una serie más entonces de Juan 1:29, y esta vez nos toca ver los panes sin levadura. Gloria sea al Señor, Dios los bendiga, y el sábado estaremos viendo
como todos los sábados estamos tratando Satanás y sus ángeles, estaremos viendo entonces una parte más de cómo nosotros tenemos una guerra, ¿verdad?, contra Satanás. Entonces están invitados para el viernes a estudiar el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, con el tema los panes sin levadura. Y el sábado con el tema nuestra guerra contra Satanás y sus demonios. Dios los bendiga. Abrazos fraternales. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Padre, el privilegio de estar aquí a través de este medio de comunicación. Bendice a mis hermanos y hermanas y a mis amigos, Padre, que van a ver este video y los que lo vieron, Padre, de una manera presente, como escucharon el audio también, Señor. Bendícelos grandemente. Usted sabe la necesidad de cada uno de ellos. Y los que lo van a sintonizar en un futuro, también te pedimos por ellos para que los ayudes en todas las necesidades que ellos tengan, Señor. También te damos gracias, Padre, por todos los expositores de esta radio, administradores y nuestro hermano, director de esta radio también. Bendícelos en gran manera. Te pedimos, Padre, que siempre toda la honra y toda la gloria sea para ti. Te seguimos rogando, Señor, por las necesidades políticas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, por todos las personas que vienen en caravana, que están en camino en México, que están en fronteras de Guatemala. Te pedimos, Padre, para que guardes las vidas, Señor. Te pedimos por los que han perdido familiares, por las personas que han muerto en esas caravanas, Señor. Consuela esos corazones, Padre. Solamente usted sabe, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos, Padre, la gente, Padre Celestial, se iba a mover de un lado para otro, Padre Celestial, porque son tiempos difíciles, tienen que pasar así. Te rogamos que por ellos, para que tú los guardes, Padre. También te rogamos por las autoridades que están trabajando con ellos. El deber de nosotros es orar, Padre, y te pedimos para que también los ayudes. Te pedimos que no haya injusticia, que no haya, que no se violen los derechos del ser humano, los derechos de la vida, Señor, porque todos tenemos derecho a vivir, porque la vida tú la das, Padre Celestial, nadie tiene derecho a quitárnoslas. Te pedimos por ellos, Padre, los ponemos en tus manos, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre. También te ruego por mi vida, por mí, por mi esposa y por mis niños. Gracias, Señor, por mi familia. En tus manos los encomiendo, Padre. Te rogamos, Señor, por mis niños que están en la escuela, Padre, que los ayudes, Señor, que esto les sirva a ellos, Señor, como una preparación, Señor, como física, mental y psicológica, Señor. Nuestros deseos son que ellos sean siervos tuyos, Padre, cuando sean grandes. Y los ponemos en tus manos desde ya, Padre, para que tú los guardes, los guíes. Bendice a todos los niños que estudian con ellos, como a todos los maestros y maestras también, Padre Celestial. Bendice a mi suegra, Padre, que se encuentra enferma, Señor. En tus manos la ponemos, Padre, para que tú tomes el control de la vida de ella. También a la bisabuela de mi esposa, bendícela grandemente. A mis padres también, Señor. A mi madre, Señor, que está enferma también. Bendícela, Padre, allá en Chiapas. En tus manos encomendamos todas estas peticiones. Gracias te damos en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por su sintonía. Abrazos fraternales. Nuestra mirada siempre puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el quien dijo consumado es, y a través de ese sacrificio nosotros, hermanos, somos salvos. Dios los bendiga. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez y los amo en el Señor. Les mando un abrazo fuerte. Dios los guarde. Dios los multiplique en todos sus deseos, sus proyectos. Dios cubra sus necesidades. Estos son mis deseos. Y nos sintonizamos hasta la próxima. Amén. Te bendeciré en la tierra de plenitud, donde fluye la bendición. Te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, aun en medio de tempestad. Te bendeciré. Por tus bendiciones, Padre, te alabaré. Y aunque abunden las tinieblas, yo cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré.
brille sobre mí. Cuando yo pueda sonreír, te bendeciré. Te bendeciré si al seguirte haya que sufrir y me cueste ofrecerme así. Te bendeciré. Por tus bendiciones, Padre, te alabaré. Y aunque abunden las tinieblas, yo cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, Dios, tu nombre siempre alabaré. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, por siempre cantaré, tu nombre alabaré. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, por siempre cantaré, tu nombre alabaré. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, por siempre cantaré, tu nombre alabaré. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, por siempre cantaré, tu nombre alabaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, Dios, tu nombre siempre alabaré. Escuchas mi clamor, eres mi canción, aunque haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás aún en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti, Señor, y tú me librarás. La victoria en ti está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, y nada contra mí prosperará. El mundo en tus manos está. Me aferraré a tus promesas. Eres fiel, Dios. Eres fiel, Dios.
Yo sé quién va delante, sé quién está detrás. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Yo sé quién va delante, sé quién está detrás. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Que el Señor nos dio. Este es el día de obedecer, solo en Jesús, solo en Jesús.